Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 6. Por aquel entonces llegaron a Praga 2 extranjeros procedentes de Inglaterra, hombres instruidos que habían recibido la luz del Evangelio y venían a esparcirla en aquellas apartadas regiones. Comenzaron por atacar públicamente la supremacía del Papa, pero pronto las autoridades les obligaron a guardar silencio. No obstante, como no quisieron abandonar su propósito, recurrieron a otros medios para realizarlos. Eran artistas a la vez que predicadores y pusieron en juego sus habilidades. En plaza pública dibujaron 2 cuadros que representaban uno la entrada de Cristo en Jerusalén, manso y sentado sobre un asno, Mateo 21:5, y seguido por sus discípulos, vestidos con túnicas ajadas por las asperezas del camino y descalzo. El otro representaba una procesión pontifical, en el cual se veía al Papa adornado con sus ricas vestiduras y con una triple corona, montado un caballo magníficamente enjaceado, precedido por clarines y seguido por cardenales y prelados que ostentaban deslumbrantes galas. Encerraban estos cuadros todo un sermón que cautivaba la atención de todas las clases sociales. Las multitudes acudían a mirarlos, ninguno dejaba de sacar la moraleja y muchos quedaban hondamente impresionados por el contraste que resultaba entre la mansedumbre de Cristo, el Maestro, y el orgullo y la arrogancia del Papa que profesaba servirlo. Praga se conmovió mucho, y después de algún tiempo los extranjeros tuvieron que marcharse para ponerse a salvo. Pero la lección que había dado no dejó de ser aprovechada. Los cuadros hicieron impresión en Hus y le indujeron a estudiar con más empeño la Biblia y los escritos de Wycliffe. Aunque todavía no estaba preparado para aceptar todas las reformas recomendadas por Wycliffe, vio claramente el verdadero carácter del papado y con mayor celo denunció el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. De Bohemia, la luz se extendió hasta Alemania. Algunos disturbios en la Universidad de Praga dieron por resultado la separación de cientos de estudiantes alemanes, muchos de los cuales habían recibido de Hus su primer conocimiento de la Biblia y a su regreso esparcieron el Evangelio en las tierras de sus padres. La noticia de la obra hecha en Praga llegaron a Roma y Hus fue pronto convocado a comparecer ante el Papa. Obedecer habría sido exponerse a una muerte segura. El rey y la reina de Bohemia, la universidad, los miembros de la nobleza y los altos dignatarios dirigieron una solicitud general al pontífice para que se le permitiera a Hus permanecer en Praga y contestar a Roma por medio de una diputación. En lugar de acceder a la súplica, el Papa procedió a juzgar y a condenar a Hus y luego declaró a la ciudad de Praga en entredicho. En aquellos tiempos, siempre que se pronunciaba tal sentencia, la alarma era general. Las ceremonias que le acompañaban estaban bien calculadas para producir terror entre el pueblo, que veían en el Papa el representante de Dios mismo y que él tenía las llaves del cielo y del infierno y el poder para invocar juicios temporales, los mismos que espirituales. Creían que las puertas del cielo se cerraban contra los lugares condenados por el entredicho y que entre tanto que el Papa no se dignara a levantar la excomunión, los difuntos no podían entrar en las mansiones de los bienaventurados. En señal de tan terrible calamidad, se suspendían todos los servicios religiosos, las iglesias eran clausuradas, los matrimonios se celebraban en los cementerios, a los muertos se les negaba la sepultura en los campos santos, y se los enterraba sin ceremonia alguna en las zanjas o en el campo. Así pues, valiéndose de medios que influían en la imaginación, procuraba Roma dominar la conciencia de los hombres. La ciudad de Praga se amotinó. Muchos opinaron que Hus tenía la culpa de todas estas calamidades y exigieron que fuese entregado a la venganza de Roma. Para que se calmara la tempestad, el reformador se retiró por algún tiempo a su pueblo natal. Escribió a los amigos que había dejado en Praga: «Si me he retirado de entre vosotros, es para seguir los preceptos y el ejemplo de Jesucristo, para no dar lugar a los malintencionados se expongan a su propia condenación eterna, y para no ser causa de que se moleste y persiga a los piadosos. Me he retirado además por temor de lo que los impíos sacerdotes prolonguen su prohibición, de que se predique la palabra de Dios entre vosotros. Pero no os he dejado para negar la verdad divina por la cual, con la ayuda de Dios, estoy pronto a morir». Hus no cesó de trabajar. Viajó por los países vecinos predicando a las muchedumbres que lo escuchaban con ansia. De este modo,
Las medidas que el Papa adoptó para suprimir el Evangelio hicieron que se difundiera aún más. Nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. 2 Corintios 13:8. La mente de Jos parece haber sido en aquella época de su vida el escenario de un doloroso conflicto. Aunque la Iglesia trataba de aniquilarlo lanzando sus rayos contra él no desconocía su autoridad, sino que seguía considerando a la Iglesia Católica Romana como la esposa de Cristo y al Papa como el representante y vicario de Dios. Lo que Jos combatía era el abuso de la autoridad y no la autoridad misma. Esto provocó un terrible conflicto entre las convicciones más íntimas de su corazón y los dictados de su conciencia. Si la autoridad era justa e infalible, como él la creía, ¿por qué se sentía obligado a desobedecerla? Acatarla era pecar, pero ¿cómo pecar contra el resultado de obedecer a una iglesia infalible? Este era el problema de Jos que no podía resolver, y la duda lo atormentaba a cada momento. La solución que por entonces le parecía más plausible era que había vuelto a suceder lo que había sucedido en los días del Salvador, a saber, que los sacerdotes de la iglesia se habían convertido en impíos que usaban su autoridad legal con fines inicuos. Esto lo llevó a adoptar para su propia guía y para la de aquellos a quienes siguiera predicando la máxima, aquella que los preceptos de las Santas Escrituras transmitidos por el entendimiento han de dirigir la conciencia, o en otras palabras, que Dios hablando en la Biblia y no la Iglesia hablando por medio de los sacerdotes era el único guía infalible.